de la palabra y poder compartir juntas, ¿no? Lo que es la carta de Primera Pedro y este descubrimiento del Señor, aprender del Señor a través de esta carta y lo que Dios nos quiere hablar a cada una de nosotras y hacerlo práctico. Hacerlo práctico. Diana usó una expresión que me llamó mucho la atención en algún momento. Ella dijo, no solamente ser instruidas, sino que, con otras palabras, no lo pongamos en práctica, ¿no? No solamente recibir la instrucción, sino aplicar esta instrucción. Y yo creo que Pedro, a través de esta carta, toda la palabra es así, ¿no? Hay muchas instrucciones, pero también el corazón de cada uno de aquellos que fueron inspirados por el Señor, por el Espíritu Santo para escribir, es que haya una aplicación de esta palabra en forma personal a nuestras propias necesidades, ¿no? Y esta es la oración que uno siempre debe tener, que la palabra de Dios impacte nuestra mente, nuestro corazón, pero que nos lleve a un accionar en nuestra vida, ¿no? Y vamos a entrar un poquitito a pensar en esta carta. Quiero hablar un poquitito del trasfondo histórico, a quién está dirigida, qué fecha fue escrita, para que entendamos un poquitito antes de entrar en algunas cosas específicas en función de la carta. En relación a un apunte, yo después les voy a enviar a Diana para que no se vuelvan locas escribiendo qué dijo la hermana, cómo lo hago, ¿ah? Yo les voy a mandar un bosquejo con bastante de lo que yo les voy a compartir para que la quiera se lo pida a Diana y lo pueda tener como un archivo. Entonces no se preocupen en relación porque va a haber mucha información para que ustedes las puedan tener después en un archivo y poder leerla con tranquilidad. Los puntos principales también van a estar puestos en este archivo. Primero vamos a hablar de los destinatarios. ¿A quién está escrito? Y vamos a abrir en Primera Pedro, obviamente, porque ahí nos vamos a enfocar y vamos a pasear harto, mucho. Estoy hablando media chilena. Vamos a pasear mucho en esta carta, así que ahí tengan Primera Pedro abierta. Y vamos a empezar pensando a quién le escribió Pedro esta carta. Fíjate, versículo 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Podemos decir entonces que Pedro envía esta carta a los cristianos que estaban dispersos en esta zona, nombra diferentes regiones, pero estas regiones, para ubicarnos un poquitito, corresponden a Asia Menor. Y si queremos pensar ahora en forma actual, ¿qué lugar sería? Podemos pensar en Turquía, ¿de acuerdo? En esa época, Asia Menor, estas regiones que abarcan esta zona, ¿no? Entonces, a ellos fue escrita esta carta. Y cuando estudiamos esta carta y pensamos en los destinatarios, normalmente nosotros podemos decir que encasillamos a Pedro como aquel apóstol que habló y que se encargó de los judíos, y encasillamos a Pablo en aquel que predicó el evangelio a los gentiles. Aunque es así, Pedro puede ser nombrado como el apóstol a los judíos, si queremos pensarlo de esta manera, y Pablo aquel a los gentiles. Ambos, tanto Pedro como Pablo, también hicieron en sus prédicas y en sus enseñanzas, lo hicieron con Pablo con judíos y Pedro también con gentiles. Entonces, cuando uno estudia, ¿a quién dirigió Pedro esta carta? ¿No? Porque allí nos dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia. Uno puede decir, bueno, si Pedro era el apóstol de los judíos, está dirigida a judíos. Esa sería una postura, ¿no? Dirigida a los judíos dispersos, expatriados, que ese era un término muy común utilizado para los judíos que habían salido de su lugar, que habían sido dispersados, ¿no? A diferentes lugares. Entonces, como vocabulario era como conocido para los judíos el decir eh, escogidos, expatriados, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, Pedro le escribió posiblemente a los judíos que habían conocido al Señor, que habían salido de su tierra original. Pero a la vez, mis queridas, recordemos que en toda predicación ya no había judíos y gentiles. O sea, acuérdate que Pedro, y si no vamos a abrir el libro de Hechos, pero Hechos nos relata todo el nacimiento de la iglesia, ¿no? Y ahí podemos ver en forma bien clara cómo
los viajes misioneros de Pablo, donde aparece Pedro, Pedro cuando va a Jerusalén y habla, y vamos a ver a Pedro en diferentes ocasiones predicando también a los gentiles. ¿Se acuerdan cuando Pedro recibe esta visión que tiene que ir a hablarle a Cornelio? ¿No? Y era como diferente, porque era un varón que no era judío, ¿no? Y como Pedro va, le predica el Evangelio. Podemos ver también versículo 14, dice, cuando dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, nos da también la idea de que no era exclusivamente a los judíos, porque los judíos sabían lo que debían hacer por el tema de la ley. Entonces, si le está diciendo también en esta carta a aquellos como vivían ustedes antes en la ignorancia, también pensamos que tiene que ver con gentiles, pensando que esta línea divisoria ya en esta etapa no estaba tan definida. Judíos habían conocido al Señor, la predicación a través de los judíos había llegado a los gentiles, entonces podemos decir en forma general que hay una mezcla en estas provincias de Asia, donde hay judíos creyentes, gentiles que se habían convertido también, que estaban todos, y vamos a ver eso un poquitito después, perseguidos. Entonces Pedro, el apóstol de los judíos, le escribe también a todos aquellos que habían conocido al Señor, tanto tanto judíos como no judíos, está dirigida esta carta. Porque aún, fíjate que Pedro más adelante, lo vamos a ver, le escribe a los esclavos. Y no había judíos esclavos antes. Entonces pensamos también que está dirigida, mis queridas, a todos aquellos que habían conocido al Señor en esa zona, ¿no? Entonces, una carta escrita por Pedro más o menos se piensa 65 a 67 después de Cristo, fue el tiempo de la escritura de esta carta, ¿no? ¿Y por qué pensamos esto? Porque esta carta fue escrita antes al suicidio de Nerón. Nerón se suicida en el año 68. Esta carta fue escrita en el tiempo de cuando era Nerón, emperador de Roma, ¿no? Y fue escrita antes del suicidio de él, fue escrita después de las cartas de Pablo, ¿sí? Porque hace mención Pedro en cosas en relación a epístolas de Pablo. Por eso la pensamos allí que fue escrita entre 65 a 67 después de Cristo, ¿no? Y quiero que pienses un poquito en el trasfondo donde fue escrita esta carta. Pedro la escribe en Roma, está dirigida a todos estos creyentes, ¿no? Que están en la zona de Asia Menor, y quiero que sí te centres en él. En esa época, cuando fue escrita esta carta, era el tiempo de Nerón. Si pensamos en Nerón, ¿en quién piensas? En un hombre malo, pero recontramente malo. Fue uno de los emperadores más sanguinarios y crueles que tuvieron en Roma. Entonces tú tienes que pensar que Pedro está escribiendo una carta en medio de un tiempo de persecución a los cristianos. Hasta tal punto era la persecución, pensando que dentro de este trasfondo los romanos eran paganos. Entonces imagínate en un medio pagano, dominado por un imperio pagano, creyentes, que empiezan a ser perseguidos. Primero, la primera persecución que estos cristianos en este momento estaban recibiendo tenía que ver con Nerón. Nerón es conocido también por un hecho muy importante que él realiza en Roma. ¿Saben cuál es? ¿Alguien me puede decir qué pasó en Roma en el año más o menos 65? ¿Alguien se acuerda? Cuando incendiaron Roma. El incendio de Roma. ¿No? Se produce un incendio que quema una gran cantidad de ciudades de Roma, ¿no? Que se sabe por los historiadores que este incendio fue provocado por Nerón. Entonces, Nerón incendia Roma. Imagínense lo que fue para el pueblo, para los romanos, este incendio que destruye un porcentaje increíble de la ciudad. Y adivinen a quién culpa Nerón. A los cristianos.
para salvarse de por sí de las acusaciones, de ese rumor que empezó a decir que eran los cristianos, o sea, que era él quien había iniciado este incendio, pone toda la atención hacia los cristianos. Entonces, imagínate el enojo del pueblo, ¿sí? Que de por sí ya tenía una mirada especial, entre comillas, a los creyentes por la fe, por las creencias que tenía, cómo empezó esta persecución. Persecución que los historiadores relatan, para que se ubiquen un poquitito el porqué de esta carta. Los cristianos eran empalados en la noche y puestos como luminares, los incendiaba y eran como faroles que ponían en los jardines, ¿no? De Nerón. Los cristianos eran dados a los animales para que puedan ser destrozados por ellos. Entonces encontramos una persecución a los cristianos a raíz, empieza la persecución por el tema de esta creencia de que los cristianos habían incendiado Roma, y después obviamente se mezcla esta persecución por la fe. Entonces imagínate cómo era ser cristiano en esta zona durante el reinado, durante el imperio de Nerón. Complejo, ¿no? Encontramos ellos en medio de una persecución. Pensemos también cómo es esta persecución que Pedro se relata en la parte histórica que fue asesinado, crucificado boca abajo en medio de persecuciones. Entonces encontramos un pueblo cristiano, judío, gentil, ya no había diferenciación en relación a eso. El judío, el griego, eran creyentes, ¿sí? Creyentes que habían conocido al Señor, estaban siendo perseguidos por su fe de una manera espantosa. En este contexto es cuando es escrita esta carta. Entonces entendemos un poquitito por qué esta carta tiene tantas palabras en relación a la prueba, en relación al sufrimiento. Es una carta donde Pedro anima a estos creyentes en medio de un tiempo, como les relaté, espantoso, en relación de lo que significaba ser un cristiano, de lo que significaba ser un cristiano. El sufrimiento está muy relacionado a la fe, no al sufrimiento en relación a una prueba X, sino a aquel que es probado a causa de su fe y es perseguido a causa de su fe, ¿no? Entonces, ya tenemos más o menos el tiempo que fue escrito, tenemos un contexto de cómo era en ese momento las circunstancias que los creyentes vivían, escrita por Pedro, y tenemos el lugar. Y vamos a pensar un poquito en Pedro. Me encanta pensar en él, en las características que Pedro tenía, ¿no? Siempre cuando pensamos en Pedro y pensamos el primer encuentro del Señor con Pedro, ¿cuál es el primer encuentro del Señor con Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que se quiera desmutear y decirme? Mm, Anímense, Rocío. eh, Después de Cristo, o dice cuando, Antes. O sea, ah, claro, cuando lo conoce, cuando lo conoce. ¿Cuándo lo conoce? ¿Cuándo Pedro conoce al Señor? ¿O cuándo tiene ese encuentro el Señor con Pedro? ¿Qué cuando era él es Pedro antes? pescador. Un Mm, pescador. Exactamente. ¿Dónde lo va a buscar el Señor? ¿Dónde se encuentra con él? Por Andrés. en la Haciendo él barca. tal cual. Él estaba haciendo lo que él sabía hacer, él y su hermano, ¿no? Estaban allí, eran pescadores, y ahí es cuando el Señor le dice que los va a hacer pescadores de Hombre. hombres, ¿no? Y encontramos ahí ese llamamiento de Pedro que empieza a seguir al Señor, este hombre apasionado. Siempre pensamos en Pedro como, ¡ah! Pedro se tiró al agua, Pedro hizo esto, Pedro le cortó la oreja con él, o sea, él era, pero, yo creo que actuaba, era muy reactivo, ¿no? Pensamos que tenía un temperamento bien extrovertido, muy reactivo, y en esas reacciones se mandaba comentarios o hacía cosas muy espontáneas, ¿no? Así nosotros pensamos en Pedro. Pensamos en Pedro también en un hombre no muy letrado en relación al oficio que él tenía, ¿no? Como pescador. Por eso nos sorprendemos muchísimo en ver cómo Dios tiene este obrar maravilloso en la vida de Pedro, haciendo que Pedro pueda tener esta carta tan teológica,
porque es una carta muy teológica y a la vez muy práctica. Pedro mezcla todo este conocimiento teológico, esta doctrina que nos va a dar, pero a la vez la mezcla con una parte práctica maravillosa, ¿no? Entonces vemos a este Pedro, un hombre impetuoso, un hombre impulsivo, que se mandó varias por esta impulsividad, ¿no? Cuando le dijo al Señor que no te acontezca esto, y el Señor lo mira como diciendo, Pedro, tú vas a ser uno de los que me va a negar. No, ¿cómo yo te voy a negar? No, o sea, siempre ahí él con esa impulsividad, este hombre que el Señor utiliza, este hombre que después debe ser restaurado en su corazón después de la negación que él hace del Señor. ¿Se acuerdan cuando ya el Señor es apresado y él le niega, ¿no? Y escucha cantar el gallo. Y él dice que Pedro llora amargamente, que el Señor se da vuelta, lo mira y él llora amargamente, ¿no? Eh, y no vuelve a ver a hablar con el Señor hasta que el Señor, después de ya resucitado, se le aparece a Pedro y tiene esta charla tan necesaria para el corazón de Pedro, de restaurar su vida y prepararse para todo el ministerio que Dios le iba a dar a este hombre que fue uno de los discípulos del Señor, ¿no? Uno de los que vio cara a cara y vivió y tuvo el privilegio, a diferencia de Pablo, ¿sí? De caminar con el Señor, ¿no? Caminar con el Señor. Este hombre que predicaba a los judíos, un judío, obviamente, que predicaba a los judíos, pero que el Señor también, que fue exhortado por Pablo. Acuérdense que también Pablo lo exhorta. Hay un momento donde hay un encuentro y le dice, está judaizando cuando ya, aunque tu ministerio sea a los judíos, estamos hablando de la gracia y de no obligar a los demás a poner mandamientos y cumplir cosas como hacía el pueblo judío, ¿no? Este hombre que después se levanta y predica y habla a todos, ¿no? Y hace cualquier cosa buena en relación a la fe, ¿no? Muestra este hombre que le negó, fue el hombre que Dios utiliza para empezar la iglesia, ¿no? Y extender el ministerio. A mí me encanta pensar en eso, en el Dios de oportunidades, en un Señor que ve más allá de lo que humanamente uno puede ver, ¿no? Porque si uno se queda con esta figura de el gallo cantando, Pedro antes negándolo, maldiciendo, negando al Señor, ¿no? La mirada del Señor hacia Pedro y Pedro llorando amargamente, uno dice, chao. Y no es así. A partir de ahí, el obrar de Dios en la vida de un hombre que le ama, que el Señor nos muestra sus debilidades, ¿sí? Para que aprendamos que a pesar de nuestras debilidades, Dios nos puede utilizar y puede hacer muchas cosas con un corazón dispuesto, ¿no? El propósito de esta carta, ¿cuál es el propósito? Ánimo en medio del sufrimiento, entendiendo el sufrimiento, como yo les decía, que ellos estaban teniendo, ¿no? La palabra esperanza aparece 5 veces. Dime si no es un grupo de hermanos que necesitaba escuchar de la esperanza, que necesitaba escuchar, ¿no? Del ánimo en medio de un sufrimiento intenso, de un sufrimiento fuerte. Fíjate, en el primer capítulo, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobros y esperad por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En medio del sufrimiento va a haber gracia, va a haber un tiempo diferente. Versículo 21, capítulo 1 también, cuando dice allí, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La palabra esperanza, capítulo 3, versículo 15, nos sigue hablando de la esperanza. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante el todo el que os demande razón de la esperanza
que hay en vosotros. Personas, corazones que necesitaban aferrarse a la esperanza, a una esperanza que les tenía que motivar a decir, en medio de lo que están viviendo, que es terrible, en medio de las persecuciones, que es terrible, en medio del costo que implicaba manifestar la fe, hay esperanza. Y Pedro les lleva a que miren esa esperanza en el Señor. En el Señor para sobrellevar toda esa terrible prueba y el sufrimiento. Y en el Señor pensando en la vida futura. ¿Hay sufrimiento ahora? Sí, obviamente. Esos hermanos sabían que había sufrimiento, lo vivían. ¿Cuántos de ellos habrán perdido seres queridos por la fe en toda esta persecución hacia los cristianos? Pero le decía, hay esperanza, los vas a volver a ver. La esperanza maravillosa que el Señor nos da como seguro, pero que gozaremos cuando estemos en la presencia del Señor, ¿no? El propósito de ánimo en el sufrimiento. Habla muchísimo el tema, muchísimo. Mira, sabes que me llamó mucho la atención en esta lectura de Pedro, cómo Pedro entrelaza el sufrimiento con la santidad. Es como que de cierta manera, yo cuando lo leí varias veces la carta, pensaba, claro, el sufrimiento podría ser mi excusa, porque como estoy sufriendo, estaban sufriendo, no cuidar mi obediencia al Señor, ¿no? Pero Pedro entrelaza el sufrimiento y la santidad que debemos tener en esta carta, ¿no? Encontramos como estos dos grandes, tiene muchos temas, ¿sí? Yo quise como redondearlos en dos grandes temas, en relación al sufrimiento y en relación a la santidad y la obediencia, a pesar del sufrimiento. A pesar del sufrimiento. Entonces el sufrimiento no podía ser una excusa para estos creyentes, para recordar la obediencia que debían tener al Señor y una vida de santidad. Y hay exhortaciones maravillosas en esta carta de Pedro en relación también a la santidad, a la obediencia, ¿no? Y vamos a verlo esto, vamos a empezar a... Sabes que la palabra obediencia hay muchísimas, así como hay en relación a la esperanza, así como habla muchísimo con la palabra sufrimiento y prueba, hay muchísimas en relación a la obediencia. En el capítulo 1, capítulo 2, vamos a ver, y diferentes tipos de obediencia. Obediencia en relación al matrimonio, obediencia a las autoridades, obediencia habla en relación a los esclavos con su amo. Vas a ver mucho, obediencia al Señor. Aún habla de Cristo como un ejemplo de obediencia, ¿no? Entonces pensaba, qué increíble, qué maravilloso recordamos que el sufrimiento no es una excusa para el no obedecer, ¿no? Sino que a pesar del sufrimiento, la obediencia es requerida por el Señor y el Señor nos anima a mirarle a Él para poder hacerlo de una forma que glorifica al Señor. La carta de Pedro, esta primera carta de Pedro, escrita en este tiempo tan fuerte, es bastante teológica y eso también es muy interesante el poder verlo, ¿no? Porque siendo Pedro un pescador, es increíble como en esta carta nos enseña teología en relación a Dios Padre, en relación al Espíritu Santo, en relación a Cristo. No vamos a enfocar lo que habla en relación al Señor, ¿sí? Porque queremos descubrir al Señor, ¿no? Descubrir a Jesús a través de esta carta, pero también nos habla en relación a atributos de Dios. ¿Sabes qué? Habla de algunos atributos de Dios y son bien nombrados en relación a Dios. Nos habla la carta de Pedro en relación a la santidad de Dios, en relación a la bondad de Dios, en relación a la fidelidad de Dios y en relación a la gracia de Dios. Nos habla de la santidad y aún cita, por ejemplo, el Señor es bueno, capítulo 2, versículo 3, la fidelidad de Dios, que nos encomienden a su fiel creador, capítulo 4, versículo 19, a la gracia de Dios, capítulo 2, ¿sí? Y fíjate qué decidor es.
que Pedro hable de estos atributos, santidad, bondad, fidelidad y gracia, a un grupo de hermanos que está sufriendo. Porque de todos los atributos de Dios, podía nombrar otros más, ¿no? Pero nombra la santidad de Dios para recordarnos que Dios es santo y que Él nos pide nuestra santidad, pero también nos dice, no te olvides que en medio de todo lo que estás viviendo, Dios es bueno. Porque, a ver, ser encendido como fogatas luminosas por tu fe y puestos para que tu cuerpo sea quemado e ilumine la oscuridad, ser entregados a los animales para que sean comidos, ser perseguidos a muerte por la fe. Humanamente podemos dudar de la bondad de Dios, ¿no? A veces nosotros, sin vivir este tipo de persecución, podemos llegar a pensar que quizás Dios se olvida de nosotros. Pedro remarca, Dios es un Dios santo, pero no te olvides que Dios es bueno, que Dios es fiel, y Dios les va a dar gracia para poder soportar los tiempos de adversidad. Entonces, me encanta ver cómo Pedro, eh, aunque es una carta muy cristocéntrica también, ¿no? También habla de atributos de Dios. Y también habla del Espíritu Santo, la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de los creyentes. Habla de la santificación de los escogidos. Espíritu Santo en relación a Cristo. Pero quiero que nos enfoquemos en Cristo, en el Señor y en descubrir a Cristo, pero lo vamos a matizar con cosas prácticas para nosotras, ¿no? Como decía Diana, vamos a recibir una instrucción, un conocimiento de lo que muestra en relación a Cristo, pero vamos a verlo como nosotras, como damas, podemos aplicarlo a nuestro andar diario y en nuestra vida, ¿no? Y vamos a irnos a 1 Pedro capítulo 2, con un versículo muy decidor, que fue el versículo también que se tomó en el seminario, en la conferencia que se hizo el año pasado en Ecuador, ¿no? Cuando habla en 2 Corintios 2:21 y dice, pues para esto fuisteis llamadas, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Este fue el versículo de la conferencia de MAC del año pasado, para esto fuisteis llamadas. Nos toca la carta de Pedro, así que podemos tomar este versículo para decir, Pedro les decía, ustedes están siendo perseguidos. Y por eso esta carta es muy decidora en entender el sufrimiento que ellos estaban viviendo, un sufrimiento en el cual nosotros no nos podemos comparar humanamente, ¿no? Entonces Pedro les está diciendo, ustedes están sufriendo, estamos sufriendo. Pero dice, para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Por eso dice eso Pedro. Ustedes están sufriendo, nosotros estamos sufriendo. Pero por eso dice, pues para esto fuiste llamados porque también Cristo, le está diciendo, estamos sufriendo, sí, pero Cristo también padeció por nosotros, ¿no? Dejándonos ejemplo, porque Cristo, el padecimiento de Cristo, también fue injusto. El justo por los injustos. No fue un padecimiento que el Señor se lo merecía, fue un padecimiento que Él lo asume por amor a nosotros, ¿no? Entonces, Pedro les recuerda, estamos padeciendo injustamente por nuestra fe, pero Cristo también padeció por nosotros. Entonces, miremos el ejemplo de Cristo. Por eso dice allí, padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y yo quiero nombrarte rápidamente 4 pisadas que nos dejó el Señor como ejemplo, escritas en esta carta de Pedro. Y después vamos a hablar de un llamado que Él nos hace a nosotras, como hijas de Dios, en relación a cómo debemos caminar, cómo es este llamado. ¿Sabes cuáles son las 4 pisadas que vamos a ver? Vamos a ver las pisadas de renuncia, pisadas de obediencia, pisadas de sacrificio y pisadas de extranjeros y peregrinos. Después esto recuerden que yo se los voy a mandar escrito, ¿ya? Entonces,
pisadas de renuncia. ¿Por qué pisadas de renuncia? Primeramente porque el ejemplo que Cristo nos da y lo que la carta de Pedro también nos enseña en relación a Cristo es la humanidad y la divinidad de Jesús. Vamos a ver y descubrir a Jesús en esta carta de Pedro en relación a su humanidad, pero también en relación a la divinidad de Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro da por sentada la humanidad de Jesús, ya que nos los pone como ejemplo. Y no hubiese puesto un ejemplo que no pudiéramos seguir. ¿De acuerdo? Por eso nos marca también la humanidad. Se refiere al cuerpo de Cristo en el madero, capítulo 2, versículo 24. La humanidad en relación a un hombre 100% Dios y 100% hombre que murió físicamente en la cruz. ¿Sí? Pedro declara que Cristo sufrió en su cuerpo, capítulo 4, versículo 1, cuando dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Entonces nos muestra la humanidad de Cristo, pero a la vez la deidad de Cristo, ¿no? Lo pone a Jesús a la altura de Dios Padre. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 2, que nos dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados en la sangre de Jesucristo. Este versículo es maravilloso porque nos habla de la Trinidad, ¿de acuerdo? En una obra. Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Hijo a través de Cristo. Entonces nos menciona la humanidad de Cristo y a la vez la divinidad de Cristo. Se manifiesta como el único Hijo de Dios perfecto que pudo cumplir este sacrificio, ¿no? Entonces podemos hablar de una pisada de renuncia. ¿Renuncia a qué? Renuncia a su derecho, no como Dios en el sentido de tomar esta forma humana y sufrir. Él renuncia por amor a nosotros, ¿no? Pisadas de renuncia, pisadas de renuncia, pisadas de obediencia, una obediencia total al Señor. La palabra allí en 2 Pedro nos muestra a un Jesús que obedeció al Padre en todo. Nos muestra que una vida sin pecado. Capítulo 2, versículo 22, nos dice allí, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba que juzga justamente. ¿Obediencia a qué? Obediencia a Dios y a lo que el Padre le había mandado hacer en una vida impecable. Nos habla allí de la impecabilidad de Cristo. Nos habla, fíjate, Pedro nos enseña la humanidad del Señor y la divinidad del Señor con estas pisadas de renuncia. Siendo Dios, renuncia a sus derechos por amor a nosotros. Siendo Dios, Jesús, como hijo, obedeció al Padre, viviendo una vida sin pecado, la impecabilidad de Cristo. Cuando ahí nos dice en el versículo 22, lo que le leí, 2:22, Pedro está nombrando y está mostrando su conocimiento como judío de la ley y de la palabra de Dios, porque está nombrando Isaías 53:9. Está nombrando la escritura en relación a la profecía de aquel que iba a venir y que no iba a haber pecado en él y que no iba a maldecir, y todo el sufrimiento que vemos en Isaías 53, que está bien relatado y bien decidor en relación al Señor. ¿No? También cuando dice, por cuyas heridas fuiste sanado, en el versículo 24, sigue haciendo, sigue mostrando los pasajes de Isaías, capítulo que nosotros lo conocemos como Isaías capítulo 53, ¿no? Pisadas de obediencia, donde nos muestra la impecabilidad de Dios. Por eso es muy importante esta carta y es muy llamativa esta carta en relación a la teología, ¿no? Hablando de Dios Padre, hablando del Espíritu Santo, mostrándonos la Trinidad, mostrándonos a Cristo en su humanidad, mostrándonos a Cristo en su divinidad, mostrándonos a Cristo en su impecabilidad, mostrándonos a Cristo en la doctrina de la expiación. ¿Sí? Entonces vemos pisadas de renuncia, pisadas de obediencia, pero en la doctrina de la expiación vamos a ver las pisadas de sacrificio. Por eso nos dice
para que sigáis su ejemplo. Pisadas de sacrificio. Nos enseña, fíjate, capítulo 1, versículo 2, ¿no? Elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro nos recuerda allí la expiación que tenemos a través de Cristo. Recuerda que para el judío, ¿sí?, es muy decidor el entender el sacrificio expiatorio de Cristo. ¿Por qué? Porque el pueblo judío recibía este limpiamiento a través del sacrificio de un cordero perfecto, sin mancha, ¿sí?, que era puesto para cubrir el pecado, ¿no? Entonces, por eso cuando Juan ve al Señor en el bautismo, ¿no? Cuando va a bautizarse el Señor y Juan lo ve, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no era solamente ser cubierto, como era una vez al año a través de este sacrificio, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar, ¿no?, al templo, a este lugar santísimo. Acá está el Cordero. Nunca más se va a necesitar este sacrificio continuo, que solamente cubría. Iba a venir en un momento este Cordero perfecto, sin mancha, que iba a ser un sacrificio expiatorio. Y esta sangre derramada en la cruz iba a quitar el pecado del mundo, una vez y para siempre. No lo iba a cubrir como hacía antes, sino que lo iba a quitar. Por eso, cuando Cristo muere en la cruz, el velo del templo se rasga, porque ya no es necesario más la utilización de estos sacrificios. Por eso se rasga, ¿sí? Bueno, no está relatado en Pedro, ¿no? Pero cuando el Señor muere, yo para explicar, para que entendamos un poquitito esta obra expiatoria, una vez y para siempre, el sacrificio perfecto de Cristo por nuestros pecados. ¿No? Y es maravilloso verlo como Pedro lo relata, cómo es entendido por los judíos que habían conocido al Señor primeramente, ¿no? Porque esto viene en relación al pueblo judío. Y para el gentil, que también podía llegar a entender lo que significaba antes aquello que el pueblo judío esperaba en relación a la limpieza de los pecados, ¿no? Entonces, pisada de sacrificio, porque al Señor le costó su vida y todo el sufrimiento. Por eso Pedro les dice, estamos sufriendo, sí, estamos sufriendo. Por nuestra fe, sí, es horrible, es injusto. Pero el Señor entiende, Él nos dejó ejemplo, cómo Él vivió ese sacrificio injusto por nosotros. Entonces era muy decidor para ellos entenderlo de esa manera, ¿no? Y nosotros también entender por qué Él está diciendo, tenemos un ejemplo, sigamos sus pisadas, ¿no? Y la última pisada, y después vamos a ver otra vez la parte práctica en relación a nosotros. Pisadas de extranjero y peregrino. Pedro habla muchísimo en relación a la esperanza y a esta mirada futura del cielo, porque les muestra la resurrección y ascensión de Cristo. Descubrimos a Cristo en su humanidad, descubrimos a Cristo, obviamente, en su divinidad, descubrimos a este Cristo perfecto, sin pecado, limpio, para poder hacer esta obra expiatoria. Vemos el sacrificio expiatorio de Cristo, pero a veces esta mirada de un Cristo no muerto, sino resucitado y junto al Señor, que es lo que nos da esperanza, es lo que Pedro le dice. Miremos más allá, miremos más allá. ¿Hay sufrimiento ahora? Sí, pero recuerda, somos extranjeros y peregrinos, el Señor lo entendió. Él no era de este mundo. Él vino como un extranjero y un peregrino para cumplir un propósito. Porque el lugar nuestro no está acá, está en la vida eterna. Entonces la mirada era, así como Cristo murió, sí, pero resucitó y ascendió al cielo. Capítulo 1, versículo 3 lo dice. Nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio
de la resurrección de Cristo de los muertos. ¿Sí? Capítulo 3, versículo 21 dice resurrección de Cristo de los muertos. Capítulo 5 habla de la gloria eterna en Cristo. Capítulo 3 vuelve, versículo 21 y 22 dice que Jesucristo ha subido al cielo y está en la diestra de Dios. Es como que Pedro le está diciendo, miremos más allá. Cristo sufrió, nosotros estamos sufriendo, pero hay una gloriosa mirada de esperanza hacia el cielo. Así como Cristo resucitó y está en el cielo, nuestra mirada y nuestra mirada de ánimo tiene que ser la mirada hacia la vida futura. Por eso le habla tanto de la esperanza. En medio del sufrimiento hay esperanza. Quizás los creyentes en ese momento no podían verlo como la esperanza. Yo quiero la esperanza ahora, acá. No quiero sufrir. Pero Pedro les decía, hay esperanza, aún para aquel que ha sido muerto por la fe. Está en el mejor lugar ahora, disfrutando toda esta esperanza maravillosa. Era Pedro diciéndole a estos cristianos sufrientes, vive tu sufrimiento con la mirada a la esperanza. Hay más que esto. Hay más que esto. Hay más que esto. Hay una verdad, una resurrección y ascensión de Cristo que nos espera a nosotros. Moriremos quizás por nuestra fe, le decía Pedro, pero tenemos toda una vida gloriosa, eterna, junto al Señor. Y eso nos tiene que dar esperanza para vivir esto, siguiendo el ejemplo del Señor. Y en estos últimos 10 minutos que me quedan, quiero que pensemos en este llamado que nos hace Pedro en esta carta, que nos hace el Señor a nosotras como damas, ¿no? Primero nos enfoca en Cristo, en mostrarnos quién es Cristo, en su humanidad y en su divinidad, con esta renuncia que Él tiene, ¿no? Con estas pisadas de renuncia. Nos muestra la impecabilidad de Cristo en estas pisadas de obediencia. Nos muestra esta expiación que Cristo hizo por nosotros, en estas pisadas de sacrificio que Cristo tuvo. Y también enfocándonos en la resurrección y ascensión de Cristo, nos recuerda las pisadas como extranjeros y peregrinos. Entonces nos dice, ahora queridas mías, y Pedro le dice a los creyentes allí, ¿no? ¿Cómo debe ser este llamado? ¿Cómo yo debo caminar en este llamado a seguir? Primero, y vamos a ver algunos puntitos allí en cómo poder hacerlo. Vamos a ver un llamado a seguirle en una vida con pruebas, un llamado a seguirle en una vida de santidad, un llamado a seguirle en una vida de testimonio, un llamado a seguirle en una vida de servicio y un llamado a seguirle en una vida de confianza. Y vamos a hacer estos últimos 10 minutos una aplicación a nosotras, a nosotras. Primero dijimos, un llamado a seguirle en una vida con pruebas. Mis queridas, primera Pedro habla de las pruebas todo el tiempo. Ellos, recordemos, estaban viviendo en pruebas. Versículo 6, capítulo 1, dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Capítulo 2, versículo 20, también habla de las pruebas, porque les dice, ¿qué pues, qué gloria hay si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas así haciendo lo bueno sufrís, ciertamente es aprobado delante de Dios, ¿no? Y vamos a ver capítulo 3, no podemos leer todo, es mucho. Capítulo 3, versículos 13 y 17 también les va hablando de las pruebas. Pero siempre fíjate que le habla en esta vida de pruebas, le habla de propósito, le habla de propósito. Dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe. Y yo puedo aplicarlo a nosotras. No estamos viviendo esa persecución, realmente no las estamos viviendo. Pero en las pruebas que nosotras tenemos, estoy recordando que hay un propósito, y es que sea sometida a prueba mi fe
y que mi vida, como le decía ahí, sea hallada en alabanza y gloria y honra. Mi querida, en medio de nuestras pruebas, no comparadas a las que ellos vivían, pero fuertes para nosotros, debemos recordar que estamos puestas a prueba para que nuestra fe se manifieste y nuestra vida sea para glorificarlo. Y podamos, mis queridas, conocer nuestras debilidades, lo que Dios quiere trabajar en nosotras, podamos conocer también nuestra necesidad de otros. Yo me imagino allí, en esa época, cómo debían animarse unos a otros, ¿no? En medio del sufrimiento. Diana contaba cuando oraban por mí. Eso es, ser sostenido por otro. El Señor dice, un llamado obviamente, en medio de las pruebas, a seguirlo, conociendo mis debilidades, conociendo mi necesidad de otros y conociendo a Dios. Las pruebas nos deben llevar a los pies del Señor. No solamente entonces un llamado a seguirle, mi querida, en relación a las pruebas. Y quiero animarte a que tú veas tus propias pruebas. Síguele, a pesar de las pruebas. Pensando en las pisadas del Señor. Vas a conocerte más a ti y qué es lo que Dios quiere cambiar en tu vida. Vas a conocer que necesitas a otro. Sostengámonos unos a otros. Vas a conocer más a Dios. Lo que quizás mi mente conoce de Dios, tiene la oportunidad de ponerlo en práctica en nuestra vida. Entonces, en un llamado a una vida con pruebas, en un llamado a una vida de santidad. Por eso te decía, fíjate como Pedro les dice, estamos sufriendo, pero a ver, el Señor nos dice, capítulo 1, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo, escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Capítulo 2, versículo 1 y 2 también, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por ella crezcáis para salvación, ¿no? Versículos 11 y 12 también habla que nos debemos abstener de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Sí? Nos habla de una vida de santidad. ¿Cómo vivo yo mi vida de santidad? Pedro le decía a ellos, el sufrimiento no es una excusa para no vivir y obedecer al Señor y vivir en santidad. Mis pruebas no pueden ser una excusa. Yo debo vivir en santidad, porque Dios es santo y Dios pide de mí en la santidad. Pero a mí me encanta el pensar que Dios no me va a pedir algo para lo cual no me capacite para hacerlo. Si Dios me pide santidad es porque Él me da las herramientas para poder hacer. Y fíjate, Pedro mismo lo muestra. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezca. Pedro les recuerda, la palabra de Dios es la leche, que nosotras necesitamos nutrirnos. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos da poder. Yo debo renovar mi mente. Por eso me encanta cuando habla también, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio y esperad por completo en la gracia. Cuando ahí Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, capítulo 1, habla de renovar mi